Estamos en la ronda de entrevistas de interés nacional, hoy con un día lleno de invitados. Estamos con unas elecciones en puerta el próximo 27 de julio, de hecho ya está corriendo lo que es el nuevo cronograma, pero por supuesto hay diferentes análisis, diferentes puntos que conocer acerca de este contexto electoral. Me acompaña en el estudio a esta hora Felipe Mujica, él es el secretario general del Movimiento al Socialismo, más también es abogado. Bienvenido a Primera Página. Buenos días, ¿cómo estás tú? Bien, chévere, muy bien. Vamos a hablar acerca de este panorama electoral, pero por supuesto hay unos resultados del pasado 25 de mayo que ya son conocidos, que ya hemos tenido el resultado del total de gobernaciones, de consejos legislativos y por supuesto ya no sería llover sobre mojado, pero siempre hay algo que analizar o que aprender de estos resultados que obtuvo la oposición en estas pasadas elecciones. Vamos a empezar por allí. Mira, yo creo que si algo está claro es que los procesos electorales que se están realizando en Venezuela tienen que ser objetos de una revisión minuciosa para tratar de garantizar que los conflictos que nacen después de cada proceso, bueno, desaparezcan porque el proceso se hace de tal manera que hay la transparencia, la información necesaria para que todo eso se resuelva. Si tú revisas los últimos dos procesos, tenemos dos problemas que son similares. En el del 28 de julio del año pasado, que fue lo que terminó reclamándose no solamente por la vía de los opositores, sino por la vía de la comunidad internacional, por la vía de dos decisiones que hubo en el Tribunal Supremo, uno que tenía que ver con las actas en la sala electoral y después otro en la sala constitucional, donde en ambos casos le exigían al organismo electoral que tenía que publicar las actas. No solamente era un problema publicar las actas, sino también de unas auditorías que la ley establece que tampoco se hicieron. Entonces, por supuesto, cuando tú no cumples con esas normativas, aparecen todas las dudas sobre lo que realmente pasó. Yo creo que eso con respecto quizás a los electores, pero esos actores opositores, gran parte de esos actores opositores que participaron en ese momento, aceptaron con conformidad estas decisiones derivadas del TCJ, aceptaron con conformidad estos resultados y de hecho, bueno, participaron nuevamente en las pasadas regionales el 25 de mayo. Hubo conformidad con respecto al proceso y hubo una nueva participación. Ya el problema entonces no sería un tema de cómo se comporta el órgano, sino ya de cómo se ajusta la oposición o cómo motiva la oposición a los electores para que vote por ellos y participen, ya que están participando, ya que se están pues lanzando a optar estos cargos, ¿no? Y tenemos una diferencia porque no es cierto que la mayoría de la oposición ha aceptado lo que de allí emanó, porque es evidente que mientras el organismo electoral no cumpla, eso hay que estarlo reclamando. Y permanentemente tú ves cualquier intervención de cualquier político aquí o fuera de Venezuela que le dice al organismo electoral cumpla con su función. Pero bueno, digamos que es un tema que está allí, viene este nuevo proceso electoral, el hecho de que efectivamente se participe, lo que indica es que se está de acuerdo con la vía electoral, que el camino tiene que ser electoral, tiene que ser constitucional y tiene que ser un camino que permita que pacíficamente se puedan manejar las cosas con alternabilidad. Ahora, ¿qué ocurre? Venimos de este proceso que pasó y nos conseguimos con dos situaciones o tres situaciones no resueltas. Las actas. ¿Tú has visto las actas? ¿Has visto las auditorías? Ni tú ni yo las hemos visto. Y creo que la mayoría de los venezolanos tampoco. Y el organismo electoral sigue sin presentarlas. Dan unos resultados donde en la primera referencia, yo recuerdo que estaba a las 12 de la noche viendo lo que estaba presentando el organismo electoral y hablan de que hay una participación del 43% y toman una referencia que nadie sabía en ese momento cuál era, porque resulta que de acuerdo con lo que ellos decían, el 43% aplicado al registro electoral permanente, que es lo que aplica, 43, son 22 más o menos venezolanos que están registrados allí, 22 millones. Si tú le aplicas a 22 millones el 43%, votaron 8 millones y tanto. ¿Dónde están los 3 millones que faltan? Eso no lo explicaron ni lo han explicado formalmente en ninguna parte. Uno se entera por los caminos verdes. Te dicen, no, ahí lo que aplicó fue lo de el votante válido, los votantes que participaron en las elecciones anteriores. Eso puede ser una norma o no, pero lo que tú no puedes tener es una norma que te enteres al mismo día.
Pero ¿de qué forma afecta esto la organización o los debates internos que puedan tener factores opositores para ponerse de acuerdo, para ir unidos quizás al próximo 27 de julio o para presentar propuestas o alternativas a sus seguidores que puedan convencerlos de participar? ¿De qué forma termina esto realmente afectando la praxis, la vida práctica de los actores opositores políticos que están en el territorio venezolano? Porque son dos temas distintos. Yo estoy hablando de algo que no se cumplió. Yo te insisto. ¿Cuál es, de acuerdo con la normativa que conocemos, que debe ser la referencia para ver el número de participantes? El registro electoral permanente, ¿verdad? De acuerdo con la norma, se habla de aproximadamente 20, 22 millones de venezolanos que están inscritos allí. Si tú aplicas lo que dijo el organismo electoral, 43% de participación, tú agarras 22 y lo multiplicas por 40, te da como 8 millones, casi 9 millones. Ellos dijeron que votaron 5 millones. ¿Dónde están los demás? Ese es un punto que está allí. En el caso del MAS, la Comisión Electoral del MAS ha presentado algún tipo de trámite, de reclamo con respecto Tú sabes que a estos resultados. En el caso del MAS lo que ocurre fue que dentro de ese camino de arbitrariedades, ellos eliminaron la tarjeta del MAS, la eliminaron en la elección presidencial, la eliminaron en la elección esta de gobernadores y no sabemos todavía qué va a pasar con esta que viene de alcalde, porque también fuimos el viernes a presentar nuestros testigos, no los testigos, sino quiénes eran los postulantes en cada sitio. No los aceptaron, pero después cuando hemos entrado en la página para ver cómo se hace para postular, nos dicen que en este caso el autorizado para postular, que es Felipe Mujica, yo no existo como representante de ningún partido político. Tú me acabas de presentar como secretario general del MAS. Entonces, el organismo electoral no te da respuesta tampoco. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ese tipo de situaciones que están permanentes, la de las actas, la de las auditorías, las referencias de cuál es el porcentaje que yo aplico o que no aplico, cómo se aplica la lista nacional, cómo se adjudica, que tampoco está aplicado, son circunstancias que tienen que estar aclaradas y que, por supuesto, te insisto, no tienen que ver con si vamos o no vamos a las elecciones. La decisión es ir a las elecciones. Pero una cosa que tú decidas ir a las elecciones y otra cosa que te cales todas las arbitrariedades que están presentes. Entonces, nosotros vamos a las elecciones, no tenemos tarjeta, estamos participando con toda la oposición en la búsqueda de candidatos, esperemos que eso tenga éxito porque sabemos que uno de los conflictos de aquí presente es no solamente lo que hace el gobierno, en términos de que el gobierno te afecta y te trata de estimular el abstencionismo y la división, sino que también hay un error cometido reiteradamente por la oposición, que es ir dividida. Nosotros hemos insistido desde hace no sé cuántos años que la oposición debe tratar de encontrarse y tener una sola plataforma política. Se creía que el pasado 25 de mayo, bueno, se había creado una alianza entre 10 y 20 partidos, variaba un poco, 11, 16, 17, dependiendo de las regiones, de la participación que tenían estos partidos. Se creía que se había creado, bueno, una alianza que tenía armonía, que tenía sentido para muchos, pero al final, a la hora de llegar a las elecciones, siempre había candidatos que iban con otros partidos o con otras pequeñas alianzas por fuera, de forma las aristas de lo que eran estas alianzas. Un pequeño detallito, que no solamente era que los partidos estaban aquí o allá. Hay algo que funcionaba por los lados que no se conocía, que era que el gobierno amenazaba a las organizaciones políticas y le decía, mire, si tú te metes en esa alianza, te quito la tarjeta. Entonces imagínate lo que ocurría, porque eso nos lo contaron a nosotros varios partidos políticos. Entonces llegaban a la conclusión de que, bueno, lo que tenían era que buscar la manera de preservar su existencia. Entonces, claro, te insisto, el problema no solamente es lo que hace los conflictos en la oposición, que todo el mundo sabe que existen, para ponerse de acuerdo, que si el candidato tal, el candidato cual. Ahorita, por ejemplo, ¿qué es lo que el país reclama? Bueno, que haya una posibilidad real con los candidatos alcaldes, que deberían ser candidatos únicos. Aparentemente hay una decisión que los que están en ejercicio y van a ser candidatos de nuevo, van a ser respaldados por todo el mundo. Eso es muy importante porque son 100 y pico de candidatos. Señor Felipe, debemos hacer una pausa, pero luego de tener un total de gobernaciones oficialistas, solamente el Estado Cogede es opositor, mayoría calificada en la Asamblea Nacional, también los consejos legislativos, ¿qué tanta importancia o qué tanta relevancia puede tener tener un mayor número de alcaldes opositores o, bueno, rescatar algunas alcaldías para opositores? Esto me lo va a responder a la vuelta de la pausa.